Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico lectoral. El día de hoy vamos a hablar sobre razonamiento e intención. Me acompaña en la moderación y soporte técnico, pues la maestra Inés Alcocer, filósofa de cabecera de la Escuela Judicial Electoral. Y pues, tal como lo platiqué, hoy vamos a dar una continuación a lo que platicamos ayer en esta introducción al pensamiento crítico. Y el día de ayer, si ustedes recuerdan, alguien hizo un comentario, hizo una pregunta sobre el pensamiento crítico de la masa o de la gente en la cantidad, en una cantidad masiva, si era posible, un pensamiento crítico social masivo. Y comenté una serie de factores y elementos que hay en los seres humanos, que es la voluntad y la intencionalidad, más que este carácter de razonamiento. Una computadora, y les voy a decir cuál es la conclusión del día de hoy, prácticamente sobre lo que vamos a platicar hoy. Hay un texto que se llama, hay una serie de temas de carácter cartesianos, porque René Descartes pensaba, este autor del siglo XVI, pensaba que lo que era esencial en el ser humano era la razón. De hecho, Aristóteles también pensaba que lo que nos hacía seres humanos era la razón. De hecho, definía un bípedo racional al ser humano, ¿no? Un bípedo racional. El ser humano es un bípedo sin plumas racional, ¿no? Que razona. Y Boecio también lo definió al ser humano como substancia individual de naturaleza racional. Entonces, parece que ha existido una línea desde Aristóteles, Descartes, Immanuel Kant, en la que se consideraba que el ser humano era un ser racional. Sin embargo, Descartes trata un tema muy importante sobre si un robot, bueno, la palabra robot no existía, pero sí un mecanismo artificial, que eso sí lo llegó a ver Descartes, llegó a ver máquinas que hacían cálculos o hacían operaciones. Aunque la primera calculadora la inventa Leibniz, ya había muerto Descartes, hay una diferencia de casi 100 años, pero sí le toca ver pequeñas especies de robots mecánicos que hacen ciertas cosas. Y él se preguntaba sobre si la mente humana era en esta forma una mecánica. Claro que en el caso de Descartes hay una mecánica, y hay una mecánica racional. Desde Aristóteles hasta Descartes hay una mecánica racional y parece que lo que hace al ser humano es ser racional. Pero, en ese sentido, una computadora hoy hemos visto que es racional. La computadora razona y razona mucho más rápido y más preciso que nosotros. Puede hacer cálculos matemáticos más precisos, puede hacer cálculos estadísticos más precisos, puede ver y cuantificar elementos de una manera más rápida. En un árbol de decisión puede seguir elementos con una mayor precisión que tenemos nosotros. Pero hay una cosa que la máquina no puede hacer. Y aquí es donde entra la paradoja de lo que se ha entendido por ser humano. La máquina no puede tener aspiraciones. La máquina no desea. Eso es muy importante. Tal vez casi un contemporáneo de Descartes y más contemporáneo de Leibniz fue el creador del cuento de Pinocho. Es un cuento que nos ha dado una pauta que se ha reproducido luego por
por autores de ciencia ficción que nos han traído a un Odisea 2001 en el espacio, en el momento que el robot HAL toma conciencia, como entendiendo conciencia por deseo voluntario, ¿no? HAL, H-A-L, y de hecho, no sé si ustedes saben que HAL es una ironía sobre IBM. Las letras HAL son las letras previas a IBM, que era una compañía muy poderosa. La I, antes está la H, la B, antes está la A, y la M, antes está la L. Entonces, la computadora HAL llega un momento en el que tiene programada una misión y los tripulantes humanos de la nave ven que ya no es conveniente seguir la misión como tal, sino que hay que hacer modificaciones, y HAL dice, no, hay que cumplir la misión, a costa de lo que sea. Y en ese momento parecería que la computadora tiene voluntad y decide por encima de la voluntad del humano. Películas como Yo Robot, ¿no? En la que el robot tiene un deseo, tiene una voluntad. O también en el caso de inteligencia artificial, que es muy semejante a Pinocho, donde el robot niño o el muñeco de palo quiere que su mamá lo quiera. Pinocho y el robot razonan, hablan, Hal habla, Alexa habla, pero no tiene un deseo. ¿Qué es lo que hace que Pinocho sea un niño de verdad? ¿O qué es lo que le dice el extraterrestre al niño de inteligencia artificial al final de la película? Lo que hace humano no es que uno razone, sino lo que hace humano es el deseo de Pinocho de sacrificar incluso su propia vida y su estabilidad con tal de alcanzar algo que quiere y desea, ¿no? Él arriesga su vida, podría salvar a Gepetto, que ha sido devorado por una ballena. Y en el caso de la inteligencia artificial, el niño arriesga toda su existencia mecánica con tal de pasar un tiempo con su madre. Esta idea del deseo es una idea muy romántica en la ciencia ficción, pero la máquina no desea, la máquina no quiere. En ese sentido, la máquina no tiene voluntad. La máquina no tiene aspiraciones sociales. La máquina no quiere enamorarse. Es decir, lo humano no es la parte racional discursiva ni la parte lógica, sino el deseo, la voluntad de algo. El político aspira a una posición de poder, dice, por el deseo de servir. ¿No? Es que yo quiero servir. Yo no me pertenezco, le pertenezco al pueblo. No es mi voluntad, es la de ellos. Yo soy el instrumento, ¿no? Que sea su voluntad, no la mía. Qué cosa, ¿verdad? Pero fíjense que allí está el sentido de lo humano. Es que yo quiero ser presidenta, yo quiero ser presidente, yo quiero ser diputado. ¿Para qué? Para poder servir a la gente, para poder sacar adelante. Es un deseo lo que está en el fondo de todo el asunto. La razón no tiene intenciones, la voluntad sí. Y es algo tan básico en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Y les diría, esta parte que vimos ayer, del yo que observa, ese yo que contempla y que revisa todo lo que estamos viendo, es ese elemento
que es consciente y existe. Ese yo no es solamente razón, sino que tiene una parte de contemplación. Tiene una parte de contemplación. Permítame un minuto, por favor. Perdón. Es que uno no sabe si son cosas muy urgentes. Bueno, esto es de lo que quiero hablar el día de hoy. La intención, la intención no está en la razón, sino en el, cuando hablábamos ayer de esta parte que observa, y es una parte propositiva, también es una parte intencional. La mente, esto que los cognitivistas llaman como la revolución de la mente, esta parte de la mente que no es computacional, que no es lineal, que no es diagramable el proceso de razonamiento, sino que esta parte holística, esto que le aporta la inteligencia, que le aporta la racionalidad, esa es la mente. Es la parte crítica de la mente. Es la que carga de intencional. Arturo Rosenbluth, este fisiólogo mexicano, decía, toda actividad humana es producto de una fisiología y de algún efecto, es reacción de una causa. Pero fíjense que tal vez Arturo Rosenbluth, la pregunta esencial que podremos haberle hecho, lástima que murió, es, ¿y la intención? Ahora, él hablaba sobre la intención en un breve ensayo que publicó la Nacional Autónoma de México, diciendo un torpedo, cuando es disparado desde un submarino hacia un barco para hundirlo, va dirigido con la intención de pegar. Pero aquí lo importante es que el proyectil va en una dirección, pero la intención la lleva el proyectil, pero la generó el proyectil. El torpedo lleva la intención de, voy a salir a hundir un barco. No. La intención de disparar el torpedo nace desde la tripulación que está dentro del barco. Desde el capitán que está dentro del barco, el almirante de la tripulación, es el que decide tirar el proyectil. Ahí está la intención. Todo el movimiento para levantar el vaso es un movimiento mecánico, diagramable. El tomar la bebida, todo el proceso es fisiológico. Pero la intención de que quiero levantar esto y tomarlo, eso está aquí. No es diagramable la intención. Cuando el niño quiere aportar algo, fíjense la expresión quiere aportar algo. Alguien quiere hacer algo, está cargando intencionalidad. Cuando alguien habla algo, lo que se habla es racional. Pero aquí la pregunta no es ¿qué habla? Sino ¿para qué? No es por qué. ¿Por qué? Pues porque está articulando órganos de fonación, está escribiendo palabras. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Eso es lo que hace la mente y eso es lo que analiza el pensamiento crítico. Eso es precisamente el factor. ¿Por qué lo está ejecutando así? La mente y el pensamiento crítico lo que hacen es interpretar la intención de algo.
El pensamiento crítico analiza la intención de algo y luego, en todo caso, también decide y puede pensar por qué hacer algo. Estos son los factores esenciales del pensamiento crítico. No qué, sino para qué lo dice. No qué dice, sino para qué lo dice. Y esto es interesante, por ejemplo, en teoría de la argumentación, uno puede estar argumentando cosas, pero la pregunta no es, ¿por qué dice eso? Más bien es, ¿para qué lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Por qué el presidente dice, fíjense, le preguntan ayer, oiga, sí hubo un sobreprecio en la construcción de la refinería de Dos Bocas? Dice, sí, a la secretaria Nale se le pasó presupuestar cierto equipo. Y sí, son 200,000 millones de pesos, no sé cuánto dijo que era, pero sí, pero no se preocupe. Ese sobreprecio no fue en un acto de corrupción para que alguien se llevara dinero. Y uno entiende por qué lo está diciendo para que estemos tranquilos, de que no fue un acto de corrupción. Pero la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué nos dice eso? ¿Para que estemos tranquilos? No, ese es el por qué. ¿Por qué lo está diciendo? Para que no sea un acto de corrupción. Pero ¿para qué lo está diciendo? Para que se vea que él está cumpliendo una promesa, que no iba a haber corrupción, que es un gobierno limpio, ¿no? Él está diciendo eso para que él quede proyectado. Y está bien, esa es su chamba, ¿no? Ese es el trabajo de él, que se vea bien lo que se está haciendo. El pensamiento crítico no pregunta por qué, pregunta para qué. ¿Para qué, para qué fue la Pelosi a Taiwán? ¿No? ¿Por qué fue? Ah, fue porque quería hablar con los servidores, con los funcionarios. Ah, bueno, sí. ¿En qué fue? En un avión. ¿Y por qué fue? Porque iba a hablar con unas personas del gobierno de Taiwán. Pero ¿para qué fue? ¿Cuál es el objetivo de? Eso es lo que ve el pensamiento crítico. Yo les diría que lo importante no es qué se dice, sino por qué se dice de esa manera y no de otra manera. Porque eso es lo que descifra la intención. Eso es lo que descifra la intención. En el Génesis, Yahvé Dios le dice a Adán y a Eva, pueden tomar de cualquier cosa, de cualquier fruto del jardín del Edén, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal. De ese no tomaréis, porque el día que ustedes coman de ese árbol, morirán, decía Yahvé Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Eva y Adán toman del árbol de la sabiduría del bien y del mal, y Yahvé Dios descubre que han tomado del fruto porque le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva están escondidos en el matorral porque ellos, después de haber tomado el fruto, ya tienen la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal. Y el verse desnudos, consideraron que es algo malo. Entonces se escuden en el matorral. Y cuando Yahvé pregunta, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, aquí, detrás del matorral. Nos estamos tapando porque estamos desnudos. Yahvé se da cuenta de que la intención de estar desnudos, que no era mala, ahora es buena. Digo, que antes no era mala, ahora es mala. Fíjese, ahí está en el Génesis la narrativa de en qué momento Adán se vuelve un ser humano. Había sido creación de Dios, pero yo les diría, todavía no era humano.
¿Por qué? Tal vez porque todavía no había mostrado su intención. La intención que Dios le había dado era una intención controlada. Pero el momento que él decide y Eva decide tomar del fruto, hay una intención que no estaba en el plan divino, ¿no? Y lo que los hace muy humanos es que ellos deciden. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomaron del fruto o para qué tomaron del fruto? La serpiente les dice, él sabe que si ustedes toman del fruto, seréis como dioses. Esa es la expresión. Seréis como dioses. Seréis como él. Pero fíjense que es muy curioso. Eric Fromm, por ejemplo, dice, la serpiente nunca le dice, el momento que tú te la tomas vas a convertirte en él. Vas a ser casi como él. Seréis como. Ese seréis como no es seréis, no le dice seréis dioses, le dice seréis como dioses. Es una cosa bellísima, porque el momento que tomen del fruto, ellos podrán tomar decisiones, podrán tener una intención. Es en la decisión donde está lo humano. En la intención y la decisión donde está lo humano. No en el diagrama de flujo racional. Entonces el pensamiento crítico hace un análisis de las intenciones. Es que esto funciona de esta manera lógica, sí, pero ¿por qué? Por esta fórmula lógica. Ahora, ¿para qué lo presenta con esa fórmula lógica y no la presentó con esta otra fórmula lógica? ¿Para qué la presenta como suma y no la presenta como resta? Cuando uno está con el contador y dice, no, es que esto no lo tienes que pensar como esta operación así, tienes que pensarlo de esta manera. Esto lo sumas, esto lo restas, esto lo divides. Pero ¿para qué lo hacemos así, no lo hacemos de esta otra manera? No, es que eso ya lo decide la contabilidad fiscal. Hay unos para qué. Y si ustedes me permiten, me gustaría mostrarles elementos básicos que podríamos decir que son casi humanos. Y miren, a principios de los años 60 y 70 se dio un fenómeno muy interesante. Aquí tienen a Nicholas Tinbergen y a Konrad Lorenz. Konrad Lorenz fue premio Nobel de Medicina en 1973 porque habló, es de las primeras personas que habló junto con Tinbergen sobre las conductas animales. Y aquí hay una cosa muy importante, porque lo que se descubre en el campo de la etología es algo que abona frente a estos grandes teóricos cibernéticos y conductistas que dicen que los seres humanos o los animales pueden ser condicionados y programados como una computadora. Pero ellos muestran que hay conductas animales, y entre ellas la conducta humana, que puede no estar, a pesar de estar condicionada, puede tener una intención. Voy a poner una imagen. Déjenme, voy a regresar a esto en un momento. Bueno, pues les voy a pasar un pequeño video de Franz de Waal. Este es un etólogo que estudió y estudia todavía a los chimpancés. De hecho, tiene varias obras interesantes, de primates y filósofos, el mono que llevamos dentro, o la política de chimpancés. Ahorita platico un poco sobre la política de chimpancés, pero él lo que está diciendo es que precisamente estos seres
no viven solamente con condicionamientos, sino que tienen intenciones. Vamos a ver este pequeño video de Frans de Waal y vean ustedes lo que ocurre. Let me show you a video. This is now become a very famous video because in the United States, income inequality is the big theme of the conference of the elections. And what you will see here is a monkey on the left who gets cucumber and a monkey on the right who gets grapes for the same task. So the one on the left gives us a rock, that's the task, and gets a little piece of cucumber and eats the cucumber. So the first piece is good. Now the one on the right needs to give us a rock and gets a grape, and the one on the left looks at that, is interested. He gives us a rock and gets again cucumber. Now look what happens. The one on the right gets a grape again. The one on the left needs to give us a rock. He's testing the rock. Gives the rock, gets cucumber again. So you see, it's a very emotional response to the inequality. And so the monkeys have what we call a sense of fairness, is that they object to inequality. It's the most simple form of inequality aversion, as we call it, or a sense of fairness. It's very similar to young children. There are many mothers who do my monkey experiments on their children, something that I cannot do myself. And so they send me these little videos, and I want to show you the video here of two children. One child gets a whole cookie from mom, and the other one gets a half cookie from mom. A cookie? Daniel, there's one cookie. Sound, please. Anna, this one's for you. Really? Really? So what you see here is a very strong parallel between how the monkeys react to inequality and how the children react to inequality. Economists call this an irrational response. Irrational in the sense that half a cookie is still better than no cookie, and you should not refuse half a cookie like the girl is doing. Or you should not refuse cucumber if normally it is a good food. And so both the monkeys and the children show the same irrational response. Now I call this first order inequity aversion, or first order fairness, in the sense that you are objecting to getting less than somebody else who does the same job, basically. Bueno, aquí tienen ustedes a Frans de Waal, y me parece que este video es muy ilustrativo, porque podemos decir que a un simio lo pueden condicionar a hacer un trabajo y recibir una uva, y al otro lo podrían condicionar a hacer el trabajo y recibir un pepino. Pero precisamente al que le dan el pepino, literalmente le vale pepino el pepino. Él lo que quiere es la uva. Y fíjense que esto es interesante porque no es un tema de condicionamiento de operación, acción-respuesta, sino que el mono efectivamente quiere lo que el otro está recibiendo, porque está contemplando que el otro tiene algo que a él también le gustaría tener. No es un producto estímulo-respuesta, hay un deseo, y es un deseo muy básico animal. Esto es muy importante, porque vemos el discurso, pero perdemos la intención. Podemos ver el mapa, pero tenemos que ver por qué de pronto alguien decide definir territorios. El territorio está cargado de una simbolización y de una intención. Simbolizar es intencionar, ¿no? Un acto de la padre, de la madre, es que esto me parece terrible, te portaste conmigo muy mal en mi infancia.
Y la madre, bueno, pues es que hice eso en ese momento. Yo no pensé que lo fueras a simbolizar como un acto de intención de daño hacia ti, ¿no? Esa intención, esa es una pulsión interna humana. Eso no es diagramable. No es un diagrama de flujo. Ahora bien, quiero que vean ustedes que es precisamente la intención lo que va haciéndonos humanos. Y el pensamiento crítico tendría que observar estos aspectos de intención. Estos aspectos de intención. Fíjense ustedes, vamos a ver a Jean Piaget. Jean Piaget empezó siendo un biólogo, pero luego desarrolló e hizo varios experimentos. Fíjense ustedes qué es lo que dice Jean Piaget. Esto lo dice en un ensayo que se llama Desarrollo Moral en los Niños. Y la pregunta es, ¿quién ha sido más traviesa? Caso 1. Una niña llamada Marie quiso dar a su madre una bonita sorpresa arreglando un vestido que necesitaba una costura. Pero ella no sabía cómo usar las tijeras correctamente y además, pues a la hora de cortar, hizo un agujero más grande del vestido. Caso 2. Una niña llamada Margaret se quedó sola en su casa. Tomó las tijeras de su madre y jugó con ellas durante un tiempo. Como no sabía usar las tijeras correctamente, tomó un vestido y accidentalmente hizo un agujero en el vestido. Y pregunta Piaget a los niños, ¿quién ha sido más traviesa? ¿Quién merecería un castigo? ¿Las dos? Y fíjense que es interesante, porque los niños y las niñas manifestaron la siguiente idea que ya Piaget denominó realismo moral. Los niños reconocen la distinción entre un acto bien intencionado, que resultó mal, y un acto descuidado con una mala intención, ¿no? La malicia se da, fíjense, tienden a juzgar la malicia en términos de la gravedad de la consecuencia más que en los términos de los motivos. Lo grave, ¿no?, es por la intención. No, es que ella quería hacer un regalo, pero le quedó mal. Entonces no es malo lo que hizo. Pero si estaba jugando y andaba de traviesa, entonces sí es malo. Pero fíjense que esta idea de la intención no está programada. Precisamente uno verifica y califica el tema de la intención. Fíjense, esto es interesante y les voy a decir por qué. Dice Friedrich von Hayek, este gran economista de la Escuela Austríaca de Economía, padre del neoliberalismo, por lo menos es padre del libre mercado, pero neoliberal, quién sabe qué quiere decir eso. Pero fíjense que aquí está el punto. Él dice, las políticas públicas tendrían que verse por sus resultados y no por su intención. Es decir, si la política pública logra con efectividad que se alcance, que todo el mundo tenga medicinas, que todo el mundo tenga tales prestaciones y servicios, aunque tenga que estimular con sobreprecios la entrega, ya sea porque tenga que pagar algunas cosas extremas, pero lo está haciendo en favor de la gente, entonces el resultado es bueno, pero tal vez la intención es mala. Frente a un gobierno que dice, no, la intención no debería ser mala, la intención debe ser buena, aunque la política con la intención buena no esté siendo eficaz. Oye, ya no hay medicamentos. No, pues es que te le estabas dando este dinero de más, ya no le des dinero de más.
que nos dé al precio como debe de ser y como debe estarse haciendo. Oiga, pero no están llegando a tiempo los medicamentos porque está haciendo todo de una manera muy burocrática, pero es una manera bien intencionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería que la intención es lo que hace que algo sea bueno, aunque el producto y sea malo, ¿no? Pero claro que en la práctica misma, en una condición económica, social, pues la política pública debería tener unos resultados positivos, aunque no vaya de acuerdo con una intención moral. ¿Por qué la intención moral no tendría que tener alguna relación con la actividad o la política misma del acto? Porque tuvimos un experimento durante 70 años, 80 años casi, no 70 años, que fue la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y lo tuvimos en China, que era un gobierno socialista extremo, en el que lo que era importante era la intencionalidad, aunque la política pública fracasara. Pero quiero que vean ustedes cómo en el fondo es la intención lo que pulsa desde dentro del individuo. Fíjense que esto nos lo revela Jean Piaget en las pulsiones básicas del ser humano y la intención. Entonces, el pensamiento crítico no ve el discurso racional, sino se pregunta, ¿para qué está haciendo eso? Hay un sentido de buena disposición. Piaget descubrió que los niños más pequeños valoran la gravedad de una mentira en términos del tamaño de su desviación de la realidad. La función del castigo es hacer sufrir al culpable. Y esto, si alguien hizo algo mal, debe de ser castigado de esa misma manera. Ese principio básico, que es lo que podríamos llamar la ley del talión, que para lo que algunos tal vez pueda ser sorprendente, la ley del talión se llama talión, no porque haya existido un rey talión, ni un reino del talión. Se llama talión porque si tú me quitas tal cosa, yo te quito tal cosa. Si tú me pegaste en tal parte, yo te pego en tal parte, ¿no? Esa forma básica de que quiero o que debes de tener lo mismo, eso es una justicia retributiva. Hay otro caso, fíjense, les voy a platicar ese otro caso. Dos niños estaban haciendo una travesura en una granja, le estaban quitando cosas al espantapájaros. Y cuando llega el granjero, los dos corren, pero a uno lo agarra el granjero y lo castiga. El otro huye, no lo agarra el granjero, pero a la hora que va corriendo, se tropieza y cae en un río donde se ahoga. Las niñas y los niños dicen, es que era su castigo. Mejor se hubiera quedado a ser castigado, porque de todos modos el acto estaba mal, él iba a ser castigado. Esto es lo que se llama el fenómeno de justicia retributiva. Es decir, haces tal cosa, te va a tocar recibir tal cosa. Esto es que es muy importante. Hay como una visión de la intención. Entonces, el castigo debería seguir automáticamente al mal comportamiento. Hay como una justicia inmanente en la realidad. Cuenta la historia, y aquí está la historia de dos niños que robaron el huerto de unos agricultores. El granjero sorprendió a los niños e intentó atraparlos. Sin embargo, solo uno fue capturado y el granjero le dio una paliza. El otro corrió más rápido y logró escapar. Sin embargo, en el camino a casa, este niño tuvo que cruzar sobre la corriente por un tronco muy resbaladizo. Este niño se cayó y se cortó la pierna gravemente. Bueno, aquí está, la historia de Piaget es menos trágica que la mía, ¿no? Cuando se le preguntaba a los niños sobre
por qué el niño se hirió la pierna, no dicen porque el tronco estaba resbaladizo, no es por qué, sino que afirman porque le robó al granjero. Pero esa razón del por qué es para qué. Fíjense, ahí se hace el planteamiento, ¿para qué tuvo que caer? O sea, ¿por qué cayó? Pues porque estaba resbaladizo. Pero no, ellos dicen, ¿por qué cayó? Pues porque tenía que ser castigado. Pero ese más bien es el objetivo. Porque le robó al granjero, es el para qué le robó, para qué tenía que ser caerse y resbalarse y herirse. Estas ideas de Jean Piaget, Kelsen las conoció cuando estuvo en Ginebra, Suiza, en el año 33, saliendo huyendo de Alemania, ante la presencia de los nazis. Y él hace una gran amistad con Jean Piaget en Ginebra, que es donde él se va a refugiar después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y Kelsen dice que en la psique básica de las civilizaciones antiguas, la griega, la romana, la sumeria, la babilónica, la hindú, la china, en todas ellas hay una idea básica de la justicia, que es retribución y reciprocidad, que es la base de la ley del talión. Hiciste tal cosa, te va a tocar algo. Es el karma. Hiciste algo grave, te va a tocar algo grave. Y es que aquí está el punto más interesante. En un texto de Kelsen que se llama Sociedad y Naturaleza, que es un texto, Kelsen lo reconoce como su libro de sociología, él en el capítulo primero, donde habla de la psique primitiva, dice que la psique del hombre primitivo se caracteriza esencialmente por el hecho de que en él, en el hombre primitivo, el componente racional está muy por debajo de lo emocional. O sea, es más la emoción que la razón. El sentimiento y la voluntad son dominantes frente a la razón. Y es que esto no lo tiene una computadora. Por eso la computadora no se equivoca, racionalmente hablando, pero puede equivocarse en cuanto a la pertinencia de un contexto donde la emoción y el sentimiento son muy importantes. Oiga, es que el hijo robó, pues hay que darle un castigo. Oiga, pero es que robó en una circunstancia de hambre y le robó al papá, que lo ha tratado mal. A mí me programaron para decir que el robo es cuando privas de la vida, digo, privas de un bien a otro con la intención de hacerlo tuyo, ¿no? Eso que me estás diciendo, si era pobre, si era un hambriento, eso no es computable, ¿no? ¿Qué tiene que ver la intención si lo que estamos calificando es el acto? Gabriela, levantaste la mano, te escuchamos. Buenos días a todas y a todos. Se me ocurre una cosa. Fíjense que hace algún tiempo leí, no recuerdo el nombre de la antropóloga, pero por aquí lo tengo. Y a esta antropóloga le preguntaron que cuándo consideraba que había sido el inicio de la civilización. Y entonces ella respondió que se había encontrado unos esqueletos, dos esqueletos juntos, y uno de ellos tenía lo que parecía ser una fractura que se había curado y estaba la otra persona, ¿no? Entonces, su conclusión era que la civilización había comenzado en el momento en el que un ser humano había cuidado del otro, ¿no? Había ayudado a sanar esa fractura, ¿no? Esto más bien en el sentido de la solidaridad, ¿no? Pero ahorita escuchando lo que nos platicaba y la reacción de los niños, que es bastante racional, o sea, como que me causa ruido con esta idea de Kelsen, de que dice, bueno, pues sí, el sentimiento estaba
debajo de la racionalidad. Y entonces no sé hasta qué punto, pues uno piensa, porque yo hasta antes de escuchar esto, pues sí estaba, o sea, me sonaba coherente, pues sí, alguien cuidó del otro y qué bonito, ¿no? Pues ahí empieza la civilización. Pero con el ejemplo de los niños pienso, pues no se trataría también de una cuestión retributiva, de la Claro. sobrevivencia. O sea, yo cuido de ti porque pues juntos podemos tener la capacidad de hacer frente a más cosas. O sea, de alguna u otra manera eso tiene una carga fuerte racional, no sé a qué nivel de conciencia, pero es como el bien común. Y esto lo hilo porque justamente hace un par de días estaba leyendo en Nexos un artículo que tiene que ver con esta cuestión de la conducta animal y de cuestiones etológicas, donde decían, bueno, se cree que en la naturaleza, si hay un animalito en la manada que se fractura o que se lesiona, pues ahí lo dejan, ¿no? Porque pues ya no es apto. Eso suena muy a Darwin. Pero en realidad hemos visto ejemplos, o hay una serie de videos en internet donde, de hecho, intraespecies, o sea, en pares intraespecies, hay labores de cuidado, como la mamá gatito que cuida a los perritos bebés, que aunque no sean suyos, pues va y los cuida de hecho, hace poco salió un video en Ucrania que justamente rescataron, creo que era una mamá gato con los cachorritos y los tenía guardados mientras los rescatistas los sacaban a todos. Ella los estaba alimentando. Entonces, lo que planteaba este artículo es que de alguna u otra manera es posible la amistad o esta cuestión de solidaridad entre pares de diferentes especies, lo cual me lleva a pensar, al tratarse precisamente de un nivel de primitivo, por así decirlo, si no traeremos como especie por encima de la emoción esta cuestión de la sobrevivencia, ¿no? Porque de alguna u otra forma es el razonamiento de los niños. Sí, es una forma de razonamiento de niños, Gabriela, pero fíjate que lo que quiero marcar es que hay una forma propositiva innata, porque digamos que venimos programados un poco con esta idea, porque eso no nos lo enseñan. O sea, no nos enseñan esta forma de retribución, parece que viene de una manera innata. Y yo te diría, así como hay alguien que se rompió el pie, pero hay quien podría decir, te tocó porque fuiste miserable y ahí te quedas, ¿no? Como las películas donde vemos que al malo le pasa, yo no veo que los enanos de Blancanieves, después de que ven a la reina, a la bruja caer al vacío, se preocupen en recoger el cadáver, ¿no? Más bien dicen, eso te tocó porque eres malvada, y más bien van y rescatan a la Blancanieves y se la llevan a un lugar donde la va a encontrar el príncipe, ¿no? Pero tú puedes decir, bueno, podría haber sido un gesto muy amable de los enanos el ir a tratar de salvar el cuerpo de la bruja y tratar de ser empáticos con ella, ¿no? Pero no. Esa es una marca muy interesante que incluso se da en todos los cuentos de niños, ¿no? Los malos les toca el castigo. Ahora, alguien que a lo mejor se fracturó un pie, pero ha sido una buena persona conmigo, pues a lo mejor dices, bueno, en reciprocidad y en retribución me voy a quedar a cuidar a esa persona y voy a estar con ella, ¿no? Pero eso es por la intención de la persona, ¿no? No a todos, todo el que se le rompe el hueso, la gente lo trata de una manera empática. ¿Cuántas hijas e hijos abandonan a sus padres aún enfermos y ya ni los van a visitar, ¿no? Y hay otros que no están enfermos y sí los visitan. Es un tema de intencionalidad. Ahora, en el caso, lo que marca Kelsen aquí, que es muy importante, es que dice, esta es una forma primitiva y básica de justicia, que es como la ley del karma. Me hiciste tal, te toca tal, ¿no? Es reciprocidad y retribución. Porque luego lo que él va a decir más adelante es,
Cuando alguien comete un delito o un crimen, por ejemplo, el matar a una persona, ya sea intencional o no intencionalmente, tiene un castigo, pero no es que le vayan a matar a alguien en su familia o que lo maten a esa persona, sino que a lo mejor pueden ser castigos, trabajos, privación de la libertad. Dice Kelsen, eso es un avance mucho más grande frente a la ley del talión y a la mentalidad básica de retribución y reciprocidad, ¿no? Sí, Gabriela. Pero al final de cuentas se trataría de un tipo de razonamiento primitivo, ¿no? Es un razonamiento primitivo, pero no condicionado. O Ok. sea, está en la naturaleza humana Ujú, o del primate, te diría incluso, ujú. comportarse así. Pero el ser humano puede superar esa forma de razonamiento. Ahora, otra. Eso sería una forma crítica de pensamiento, ¿no? O sea, no te, Sí, te quedas con eso sería un condicionamiento natural, pero te puedes no quedar allí. De una manera crítica dices, bueno, pero es que debe haber alguna otra forma que no sea ojo por ojo y diente por diente. Decía Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar ciegos y chimuelos todos. ahora le planteo otra cosa, y ustedes también, que va concatenado con algo de ayer. Sí, Yo me quedé reflexionando mucho en la cuestión esta del potencial de preparación sí, que vimos, ¿no? Y entonces, y también se hablaba de la intuición. Entonces fui al diccionario, vi la definición de intuición y la connotación de intuición va despojada de la razón. cierto. Vienen así nada más. Entonces yo estaba pensando, dije, a ver, si hay un potencial de preparación de acuerdo a los experimentos, ¿no será que eso que llamamos intuición es en realidad un razonamiento empírico, un razonamiento, si quieren, primitivo, que el cerebro en su evolución está preparado para hacer, pero es un razonamiento al fin y al cabo, no de manera consciente, sino producto de años de evolución? Y esto lo ligo con lo que estamos platicando ahorita. O sea, no viene de la nada, en realidad sí hay el cerebro está conectando ahí, está tomando una decisión. Si tomamos como punto de partida este experimento. Sí, yo te lo plantearía. ¿Tú manejas, Gabriela? ¿No manejas? No, nunca me ha gustado. O sea, No. sí sé encender un coche, pero no Ok. me gusta. ¿Tocas algún instrumento musical? Toqué alguna vez un poco de piano y Ok. la flauta en la primaria. Yo creo que llegaste, ok. Es que fíjate, tal vez el ejemplo es, bueno, pero uno cambia. Es que mira, cuando uno va, por ejemplo, manejando en el auto, a veces ves que no hay muchos autos y aceleras, ¿no? Pero no razonas, dices, bueno, a ver, le voy a meter, dices, le voy a meter. Ahorita tengo oportunidad y le metes pedal. Pero no piensas, estoy yendo a 45 kilómetros por hora, debo de llegar a 36, debo llegar a 80 kilómetros por hora, no debo exceder 80 kilómetros por hora, la resistencia de las llantas es tal, o sea, no vas midiendo racionalmente la actividad que estás realizando. Cuando vas caminando, no dices, o si tienes que frenar, pues vas frenando de una manera que tú te vas sintiendo cómoda cuando manejas. O cuando vas caminando, decides a veces acelerar el paso, pero no dices, estoy viajando a 10 kilómetros por hora, pero debería estar trabajando, debería estar caminando como a 15 kilómetros por hora. O sea, tú no vas razonando, ni vas haciendo cuantificaciones ni mediciones racionales, ¿no? Simplemente vas pensando, ya se me hizo tarde, o debo llegar antes o después, y tú vas haciendo las cosas, pero esa forma no es irracional, es racional, pero no es cuantificable ni conscientemente diagramable en un razonamiento externo claro, ¿no?
No sé si me estoy explicando. Eso es lo que llamamos intuición. No, pero es que desde otro enfoque sería el último escalón del aprendizaje, que es la competencia inconsciente, que es cuando tú Claro. ya eres lo suficientemente hábil para hacer algo que no lo, o sea, parecería que No, no es que se sí es. razona, pero se razona y tan se razona que se razona en automático. O sea, ya sé cómo es una operación. Es como el ejemplo de comerte una manzana, ¿no? O sea, ya lo voy a llevar al plano fisiológico, o sea, el cerebro, o uno no es consciente de todas las operaciones que se hacen para obtener glucosa de eso, sino que ya en automático se hace. Claro, pero no lo haces mecánicamente como algo regulado. Por ejemplo, Ajá. una secretaria de estudio le llega el asunto y tienes una mecánica de revisión, si quieres. Pero la mecánica de revisión no es sobre el mismo texto. Sí tiene los resultandos, ¿no? Sí ves todo lo que es previo a los considerandos, o a lo mejor vas a revisar cómo vas a armar los considerandos, pero todos los considerandos no se escriben de la misma manera ni se abordan de la misma forma. Tú tienes que ir haciéndolo de una manera que se vaya adecuando al caso. Y tú lo sabes hacer y eres una persona experta en eso, si eres una secretaria de estudio, tan lo sabes hacer que ya lo realizas. Ya no estás pensando, deberíamos hacer tal o cual cosa para poder operarlo, o tienes un diagrama de cómo hacer una sentencia. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Sí y no, porque a mí me tocó ver de repente muy curiosa y revisando precisamente acuerdo, Ajá. que de repente en los más sencillos, justamente en los que luego pues uno se confía, a veces eran, a la hora de la revisión y de que ya otro lo ve con ojos un poquito más frescos, el error caía precisamente por irse en automático. Es decir, ya, pues aquí no, pues están pidiendo copias, que no sé qué, no. O sea, ya cuando uno no lo ve en automático, dices, es que hay un hueco en la comprensión. Que esa es una de las cosas, o sea, por eso no sé, el ejemplo igual y no me suena tan familiar, porque precisamente una de las particularidades de los órganos en donde se imparte justicia es que no hay un caso igual a otro. Así es. Ajá. Por En eso no es general. automático. Por eso no Ajá. es automático. Sí, no Ahora, es automático. el hecho de que tú digas que es inconsciente no quiere decir que es automático. O si es un automatismo, pero te voy a decir en qué sentido. De pronto vas revisando si se está revisando un acuerdo, de pronto te das cuenta que algo no está bien. Todavía no sabes qué es, pero sabes que algo no está bien. O algo no te suena bien, ¿cierto? Eso es intuitivo. Y eso es producto de una experiencia acumulada. Y eso Sí, sí yo lo lo haces único en que digo automático. es que me suena que es racional, o sea, no, o sea, lo que me brincó realmente fue que a la intuición se le quitara este atributo de razonamiento. No, la intuición sí es racional, pero no es consciente. Exacto. ¿Qué es lo que platicábamos ayer con Julian James, no? Sí. Uno camina, no está siendo consciente que está caminando, pero es racional que camina. Entonces, sí, a lo mejor no es muy afortunada la definición del diccionario, ¿no? Pero es precisamente esa parte de intuición. Y esa parte de intuición tiene que ver más que con un conocimiento racional discursivo, es un conocimiento racional emotivo, es volitivo, es un saber hacer, no es un saber pensar. No sé si me estoy explicando en esto. Y lo explicaba yo ayer con el arquero, el ejemplo es de Tolman, que la persona está tensando el arco, pero llega un momento en el que ya no lo razona, sino que lo siente el momento y lo dispara. Y te decía yo por lo de manejar y el instrumento musical, porque uno nunca maneja de la misma manera, aunque pase por el mismo lugar, nunca maneja de la misma manera. O uno cuando toca un instrumento, puede decidirlo tocarlo más fuerte, más quedito, más suave. A veces
a veces uno, por el estado de ánimo, le da una intención distinta a las cosas, ¿no? Y dicen, híjole, ¿con qué intención cantas a José José, no? No, es que no es lo mismo que la cante sin que me corten, que la cante cuando me acaban de cortar, ¿no? O sea, puedes intencionar esas cosas y es por un factor emotivo. Pero incluso la calidad del trabajo, el darte cuenta que algo no está bien, es un razonamiento no discursivo, pero sí es un razonamiento volitivo, es un saber hacer, lo hace por la voluntad. Por eso Ulpiano y los estoicos y muchos teóricos de la antigüedad describen a la justicia como la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Fíjate que no dicen la correcta y organizada razón para darle a cada quien lo suyo. Utilizan a la voluntad, no a la razón, porque se dan cuenta que es un ejercicio de hábito. El hábito no se hace por la razón, el hábito se hace por los actos de la voluntad y la voluntad es la que intenciona. Es domesticar o domar a la voluntad a hacer algo. No es que uno lo razone varias veces. No es que a uno le den un discurso de debes hacer esto y eso y esto, otro y esto otro. No. Tienes que hacer que la gente se acostumbre a hacer algo de una manera. La gimnasta, el atleta, tiene que estar repitiendo el ejercicio y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, ¿no? Cuando tienes una buena secretaria de acuerdos, cuando está haciéndolos y haciéndolos y haciéndolos, cada uno es distinto, pero va adquiriendo el hábito. Ahora, voy a volver al punto. El pensamiento crítico no se mete en el razonamiento, sino en la intención, en la voluntad que está detrás del razonamiento. ¿Por qué lo quiso resolver de esta manera la autoridad jurisdiccional? Para no entrar en conflictos de usos y costumbres de pueblos, por ejemplo. Oye, pero es que podía haberlo hecho de esta manera. Sí, pero vulnera la autonomía de los pueblos autóctonos. Por decirte algo, ¿no? ¿Por qué decidió juzgar de esta manera? Porque, por ejemplo, el caso de Iliatenco es interesante. El caso de Iliatenco es de una mujer que se reconoce como minoría indígena, ¿no? De pueblo autóctono, va por la reelección por Movimiento Ciudadano, y de pronto aparecen pintas en todo el municipio, diciendo que fueran las viejas, que las viejas no saben gobernar, que ella es una incompetente, que por ser mujer debería ser menor. Pero claro, no hay pruebas de que haya sido el del otro partido, el hombre que estaba en el otro partido, o sus simpatizantes, no hay pruebas de nada de eso. Y de pronto, la sala superior decide anular la elección. Oiga, dicen los del Partido del Trabajo, pero si nosotros no fuimos los que pintamos eso y no, dicen, sí hay violencia política de género, pero nosotros no fuimos, no anulé la elección porque nosotros ganamos. Y la sala superior dice, sí la voy a anular, pero no porque tú hayas sido el culpable, porque no hay pruebas que lo indiquen, sino porque como existió ese hecho, sí hubo una violencia que le dio una condición de desventaja a ella. Y la anulo no por dañarte a ti, no para dañarte a ti, sino la hago para que se rehaga el proceso, se rehaga la elección sin estas condiciones de violencia, dándole la garantía a ella de que va a poder competir sin esa violencia de género, ¿no? Pero ahí fíjate que el discurso no es la razón, es para qué lo hace de esa manera. Porque hubo un voto particular de un magistrado que dijo, pero es que no se puede anular la elección porque le estás causando un daño a alguien, estás violentando sus derechos.
claro. Pero si esa persona está segura de sus derechos, puede volver a competir y seguramente ganará nuevamente si efectivamente la gente quería que él ganara, ¿no? Pero ya no vamos a hacerlo dañando los derechos de la otra persona. Gabriela, levantaste la mano. Entonces, si en realidad lo que se ve en el pensamiento crítico es la intención, podríamos encontrar un fuerte componente de pensamiento crítico en los procesos legislativos a la hora de que se elaboran, por ejemplo, la exposición de motivos, ¿no? Por Porque ejemplo, es el para qué, así es. ¿no? Y en el caso jurisdiccional, pues lo primero que se me ocurre es a la hora de la ponderación, ¿no? O los controles de convencionalidad, ¿no? Que hay que hacer hay que ver cuál es, por ejemplo, la norma que protege más, o sea, a la hora de hacer ese análisis crítico, ¿no? De lo que Así va es. a favorecer más a la persona. No tanto así como la aplicación de que punitiva, ¿no? De hizo y tas. No, o sea, sino realmente es cuando se pondera. Pero además, ¿para qué ponderas de esa forma y no ponderas de la otra? Ajá, ajá. Ahí hay una intencionalidad que estás haciéndolo en aspiraciones de un valor. La máquina no te hace eso. E incluso el voto particular, por ejemplo, el caso de Ilatenco, que hay quien dice aquí que le tocó, a ver, ¿a quién le tocó? A Francisco Margarito le tocó. A ver si ahorita nos platicas un poco de eso. Fíjate, el asunto es que la razón, e incluso el voto particular dice, es que si vas a anular la elección es porque vas a sancionar a alguien, ¿no? Porque hizo algo mal, ¿no? Pero fíjate que aquí la intención fue otra. No la anulo por hacerle daño al otro, ¿no? Lo anulo porque hubo una desventaja para la otra parte. Oiga, pero en la judicatura, ¿hacia dónde uno tiene que ver? ¿A la protección de qué derecho? ¿O por qué está ponderando más el de la mujer que el del candidato hombre? A lo mejor por una intención de género. Pero eso no está en los reglamentos. Eso no está en la ley. Eso está incluso en medir la circunstancia. Y eso no es algo que muchas veces sea intuitivo, ¿no? Digo, muchas veces no es racional. Bueno, perdón, no es consciente racional. No tienes un discurso racional. Incluso puedes decir, es que esto no va en esa línea. Veo que algo está mal. O sea, no es, puede ser correcto esa decisión. Racionalmente es correcta, pero no es pertinente. El pensamiento crítico ve la pertinencia de algo. Los ilustrados norteamericanos se dieron cuenta que Jorge VI tenía muchas razones para conservar el poder de las colonias británicas en el territorio de ultramar, ¿no? El territorio norteamericano. Los mexicanos entendían las razones de Pepe Botella y de Fernando VII, ¿no? Para que México siguiera subordinado a España. Los constituyentes de Cádiz también tenían razón en decir y daban muchas explicaciones por las que el territorio de ultramar tenía que seguir subordinado a España. Pero aquí decidieron por voluntad ser independientes. En Estados Unidos se decide ser independientes porque les parece inmoral que hay que pagar de impuestos. Les parece que no es debido lo que está haciéndose con ellos. Pero eso no es un tema de razón, es un tema de intenciones. No sé, a ver, Francisco Margarito, ¿nos puedes explicar brevemente, ¿te tocó esa elección o te tocó la calificación de la elección? No, yo trabajo aquí en el INE nos toca en nuestro distrito 05, ese municipio de Iliatenco, en el cual la diferencia fueron alrededor de 50 votos. La candidata que promovió la anulación de la elección era la presidenta en funciones en la época, estaba buscando la reelección y pues se da que aparecen estas pintas y esa es la causal. Y como usted bien lo decía, no hubo a quien achacarle la responsabilidad de esas
pintas, pues también los compañeros del OPLE estaban esperando si iba a haber alguna sanción para que al que resultó ganador, si se le iba a dejar registrar o no. En eso estuvieron, y pues no hubo ninguna manifestación al respecto. Pues entonces la elección se llevó a cabo con los mismos candidatos, y después de la elección, pues fue una elección muy vigilada. Pues después de que se anula, pues fueron 11 casillas, todas las casillas tuvieron la observación de distintos organismos que estuvieron observando, observadores electorales, y al final la diferencia de 50 votos en la elección que se anuló se aumentó alrededor de 100, 130 votos, si no mal recuerdo, pues fue más la diferencia que al principio. Entonces, y el mismo que ganó la primera vez fue el mismo que ganó la segunda. Entonces, pues así resultó, y pues también nosotros teníamos esa idea de que probablemente iba a haber alguna sanción contra alguien, pero pues también no sabíamos en contra de quién, porque pues al final nunca se supo quiénes fueron los que hicieron esas pintas en contra de la presidenta municipal en funciones en ese entonces. Muchas gracias, Francisco Margarito. Bueno, como verán ustedes, ahí está precisamente esta condición, ¿no? Por eso es muy curioso. Por eso luego dicen que las jueces y los jueces, los magistrados y los magistrados se venden y se van porque ¿por qué no resuelven los casos de la misma manera? Es que los casos no son iguales, nunca. Un caso no tiene que ver muchas veces con otro, por más que se parezcan, son dos animales distintos. Cada uno se agota en su propia especie, cada caso se agota en su especie. Puede haber casos clínicos que pueden ser comparativos, pero no lo son. Si me permiten, déjenme mostrarles ahora. Les voy a mostrar un pequeño video de este etólogo que, más que dedicarse a los animales, se dedicó al ser humano. Fue muy conocido en su época Desmond Morris por un par de libros que llamaba El mono desnudo. Y luego tiene otra serie de libros muy interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, el zoológico humano, el zoo humano, también es muy importante. Y luego tiene otra serie de textos sobre el amor, sobre las relaciones. Quiero que vean ustedes cómo él expresa que hay unas ciertas formas naturales de comportamiento humano, pero en el fondo, eso se puede explicar racionalmente, pero en el fondo son manifestaciones de intencionalidad. Vean ustedes. Un artefacto llamado pupilómetro mide en forma precisa los cambios de tamaño de las pupilas de los sujetos cuando ven una sucesión de imágenes. El tamaño de nuestras pupilas cambia de acuerdo a nuestra respuesta emocional y el objeto que contemplamos. Si vemos algo que nos agrada, las pupilas crecen de tamaño, independientemente de cualquier cambio en los niveles de luz. Pero si vemos algo repugnante, se reducen. Entonces, cuando los jóvenes amantes se contemplan a los ojos, inconscientemente se están checando mutuamente las pupilas para ver si se hacen más grandes o pequeñas. Si se dilatan, debe significar que al compañero le agrada lo que está viendo. Y este acto es una poderosa indicación de que alguien se está enamorando. Y ya que nos agradan las personas a quienes les agradamos, se deduce que una cara con pupilas dilatadas nos resulta mucho más atractiva que una con pupilas diminutas. Esta es la razón por la que los anunciantes engrandecen los ojos de las chicas en los anuncios, para inclinarnos más a comprar sus productos. Y también es la razón por la que en el pasado, las cortesanas italianas solían ponerse gotas de belladona, que literalmente significa mujer bella en los ojos, para dilatar masivamente sus pupilas y hacerse más atractivas a sus compañeros masculinos. Los científicos descubrieron que los movimientos de una persona pueden revelar si le gustamos o no. Para demostrarlo, usamos dos hombres, el señor agradable y el señor desagradable, y los pusimos en un ambiente controlado. Luego les pedimos a varios voluntarios que se reunieran con ellos y discutieran diferentes temas. ¿Películas favoritas? Tengo bastantes. Tú primero. Bueno, Lo que los voluntarios no sabían
era que mientras el señor agradable se portaba de manera amistosa y cálida, Me gustó mucho. el señor desagradable actuaba en forma tan negativa y difícil como le era posible. ¿Película favorita? Filadelfia. Sí. Sí. No me gustó mucho. No. Realmente no. Pero crucialmente, tanto al señor agradable como al señor desagradable les pidieron mover su cuerpo deliberadamente en formas específicas. ¿Hay más favoritas? Mientras las cámaras esperaban una respuesta de los voluntarios que revelara lo que sucedía en su mente. Gradualmente, mientras las conversaciones se desarrollaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Yo no... Los voluntarios con el señor agradable gradualmente empezaron a imitarlo. Él sabía manejar la situación y la actuación era tan buena que todos se salieron con la suya. No la he visto. Quiero decir, no hay razones para sugerir que nos debe gustar. Entre tanto, los que estaban con el señor desagradable no lo imitaron en nada. La que disfruté mucho fue 24. ¿La vio? La vi una vez. No me gustó mucho. ¿No? No. Es mi tipo de película y disfruto ir al cine. Como a los voluntarios les gustó el señor agradable, Sí, me gustó mucho. su mente los indujo a imitarlo. Un intento subconsciente de fortalecer el nexo entre ellos. Genial. Vi a Hammond Collins. ¿Sí? ¿Hablaron? No. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo el lenguaje corporal es muy importante y algunas reacciones físicas que se dan, como la dilatación de la pupila. El pensamiento crítico no solamente está ahí escuchando, hace una lectura integral, una lectura comprensiva, diciendo, bueno, ¿y por qué se puso de pronto la mano acá? ¿O por qué hizo este gesto? ¿O el ponerse así? ¿O tiene la pupila dilatada? Todo este tipo de cosas nos permite ver la intención de la gente. Nos permite descifrar mensajes. ¿Por qué dio tal mensaje el día tal a la hora tal? Ese es un tema relevante para el pensamiento crítico. Tiene que ver con razonamiento lógico. O sea, el pensamiento crítico, como ustedes verán, tiene que ver con la lógica también y tiene que ver con análisis. Pero también el pensamiento crítico hace observaciones fuera de la parte analítica. Tiene esta parte de comprensión con H para poder comprender sin H. ¿Me van siguiendo? Estas son las cosas reveladoras que el pensamiento crítico debe de observar. La intención. ¿Para qué está diciendo tal cosa? ¿Lo está estructurando de tal manera? ¿Lo está razonando de tal forma? ¿Para qué? Estos son los elementos claves. Y veremos a lo largo del curso varios de estos aspectos. Tienen que ver con el comportamiento físico, tienen que ver con el comportamiento elemental. Ciertamente podemos estar condicionados. Ya nada más para terminar la sesión del día de hoy sobre la intención. Y haciendo un poco relación a lo que estaba hablando Gaby Moreno sobre el nacimiento de la conciencia humana. Voy a pasarles un pequeño fragmento de un antropólogo, de un arqueólogo antropólogo, que encontró en unos esqueletos en Shanadar, en Irak, restos de polen
señalando que era el primer entierro con flores. El primer entierro con flores que habían visto. Y dicen, ¿por qué ponerle flores a un cadáver? ¿O para qué ponerle flores a un cadáver? Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Este es el norte de Irak. Más allá de sus ríos y rocosas pendientes yacen las planicies. Aquí, un notable grupo de fósiles humanos descansaron 60.000 años sin ser molestados. Hace 40 años, el doctor Ralph Solecki, entonces en la Universidad de Columbia, exploró las cavernas en Shanidar, donde desenterró una imagen de hombre primitivo que cambió profundamente la manera en que veíamos a nuestros ancestros. El profesor descubrió este cráneo. Perteneció a un hombre de Neandertal. Extrañamente, el cráneo estaba cubierto de polen microscópico de las flores de cardo, hierba cana, espidea y malva real, entre otras. El mismo polvo de polen cubría el resto del intemperizado esqueleto del Neandertal, sugiriendo que su familia y amigos habían reunido las flores deliberadamente y las pusieron en manojo sobre el cadáver. Estos dolientes dejaron a la posteridad las señales más tempranas conocidas de la conciencia del hombre acerca de la muerte. Basados en los hallazgos del Dr. Solecki, el Neandertal pareció poseer lo que nosotros hemos llegado a llamar una mente. Habíamos hallado pólenes extraídos de la tierra, algo así como esto, y estos pólenes indican 8 tipos de flores, las cuales creemos que fueron enterradas con el individuo. Y esto parece indicar, quizá, las primeras señales de evolución espiritual y quizá los primeros seguimientos de una religión. Algo desconocido anteriormente en la vida de los neandertales. Estos huesos ayudaron a armar un rompecabezas, no de los orígenes del hombre, sino de los orígenes de la humanidad. Por primera vez en los anales arqueológicos, los sitios con entierros de Shanidar revelaron una conmovedora conciencia humana de nuestra situación. Marcaron el surgimiento de la conciencia humana. Quizá no por coincidencia, esta conciencia en evolución correspondió al cerebro en evolución. Y aquí nada más, ¿cómo lo viste, Gabriela? Hay una cosa aquí que me gustaría también aclarar. A veces confundimos evolución con adaptación. Sí evolucionamos, pero a veces la evolución tarda muchos millones de años o muchos siglos en operar. Lo que podemos ver más rápidamente es la adaptación. Y la podemos ver en nosotros mismos. Por ejemplo, un ejemplo muy aterrizado de esto es alguien que juega tenis, por ejemplo, después de varios años de estar jugando tenis, obviamente si es diestra o diestro, el brazo derecho lo va a tener mucho más fuerte, va a tener más fuerza para golpear la pelota. Más fuerte que el común de la gente que no juega tenis. O si tiene el brazo izquierdo, lo tendrá más fuerte. La gente que conduce autos estándar tiene fuerza en las rodillas por el clutch, ¿no? Más en la rodilla izquierda que en la derecha. La gente que maneja autos automáticos no tiene tanta fuerza en las piernas. Pero lo vamos viendo porque son adaptaciones. Una persona que está trabajando en lugares oscuros, como una mina, pues obviamente a la hora que sale a la luz, su visión tendrá menos resistencia, porque su vista se adaptó más a la oscuridad de un trabajo oscuro. Eso lo podemos ver en una vida y lo podemos ver en unos años. Darwin, por ejemplo, se percató
distinguió la evolución de la adaptación. Darwin se dio cuenta que algunas aves de la misma especie, en las Islas Galápagos, viajaban a unas islas, a una isla cercana. Si estaban en las islas, el archipiélago de Galápagos tiene como 6, 7 islas grandes. Y la más grande creo que se llama Isabela, no recuerdo bien, pero creo que es Isabela. Y dice, la misma especie que está en Isabela está en otras islas cercanas. Y cada isla tiene semillas distintas. Y hay aves que les gustan ciertas semillas de otra isla, viajan a esa isla y se instalan en esa isla. Y su pico, como son semillas un poco más grandes, se hace un poco más grande que el de las aves que están en Isabela. Es la misma especie de ave, pero el pico se modifica porque el tipo de semilla que tiene allá es más grande. Igual ocurre yendo a otra isla donde la semilla es más pequeña y a otras aves les gustan las semillas de esa isla. Entonces el pico ya no se expande como suele hacerlo en la isla Isabela, sino que incluso menos esfuerzo, el pico ya no se hace tan grande y se va haciendo más pequeño. Lo podemos ver en una vida de una persona. Alguien que está fumando pipa o que está haciendo eso, ¿no? Luego va a acabar con la boca así, ¿no? Y esto no es producto de la evolución, ¿no? Es una adaptación que pasa con el tiempo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos factores innatos y tenemos factores de adaptación. Incluso nuestras formas de razonamiento y nuestras formas de intencionalidad son adaptaciones, no son evoluciones. Evolucionan las especies, pero tampoco confundamos evolución con adaptación. Hay animales que se adaptan y hacen cosas que parecen muy humanas. Ahora hay en Netflix un documental sobre gatos. Mi esposa es una fanática de los gatos. Me tuve que chutar el documental. Me decía, los gatos, a diferencia de los perros, no los entrenas. El gato no se deja entrenar tan fácilmente. Pero hay gatos que sí se entrenan. Hay algunos gatos que llegan a querer entrenarse. Y ponen un gato que empieza a subir por una cuerda y pasar por un aro como si fuera un perro. Y es curioso porque dice el documental, hay algunos gatos que si conviven como perros, se empiezan a comportar como perros, aunque mantienen cosas de gatos. Eso es una adaptación. Son adaptaciones. Incluso en tu hogar, si no tienes animales y de pronto empiezas a ver animales, tú te adaptas y el perro se adapta y todos se adaptan, ¿no? Bueno, en el caso del perro no lo sé. Yo no sé si uno se adapta al perro o, si el perro se adapta a uno se adapta al perro. Esto de estarlo sacando a cierta hora, darle comer a cierta hora, pues más bien como que te adaptas tú al perro, pero y te cambia todo el itinerario. En fin. Bueno, hasta aquí lo expuesto sobre la intención y sobre el pensamiento crítico que revisa las intenciones en los discursos racionales conscientes. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos, alguna observación, alguna duda, ¿no? Bueno, pues Manuel Emba, levantó usted la mano, adelante. Sí, doctor, gracias, compañeros. Estoy entendiendo que el pensamiento crítico camina más bien, va por el camino de la intención, que significaría entonces el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Esto nos lleva diríamos, a que estaríamos haciendo filosofía, aunque no en su término como ciencia, pero el pensamiento crítico nos lleva a hacer un ejercicio filosófico del porqué de las causas primeras de las cosas, del porqué de los fines de las cosas. Y bueno, voy armando esta narrativa porque tengo en mis manos un libro, porque estoy intentando aprender un poco más sobre filosofía del derecho, pero para ello, pues tengo que primeramente saber qué es filosofía y para adentrarme propiamente al estudio del derecho. Pero me acabo de encontrar un parrafito chiquito que ya lo había releído, pero que ahorita que estaba en la exposición, me encontré esta parte que dice, y referido precisamente
precisamente el pensamiento que tiene que ver con, o sea, el por qué Nancy Pelosi fue a Taiwán. ¿Por qué? ¿Por qué fue? O sea, ¿qué intención hubo? Es decir, no solo debe ir a sus raíces epistemológicas, sino que tiene la obligación de ir a sus fundamentos para revelar la identidad de lo que se estudia y aprende con H en este proceso reflexivo. No alcanzo a ver aquí, por eso me cuesta trabajo. Pero bueno, ya es que mi luz está y no me alcanza a ver o ya los ojos me fallan. Entonces, bueno, ahí está la parte, ¿no? La parte nodal de que tendría que ser el pensamiento crítico, tendría que ir sobre ese camino de la radicalidad, pero radicalidad en el sentido de encontrar que ahorita en el video que nos puso, ¿por qué el polen? ¿Por qué las flores? O sea, algo había ahí, ¿no? Había un significado de llevarle flores a esa persona que ya estaba muerta. O sea, tanto como que, pues es que le gustaba, ¿no? Bueno, posiblemente, pero o sea, ¿por qué? Ya tenía un significado, eso que decía, ya había espiritualidad, decir, yo te voy y te dejo las flores, tal vez no pensamos como nosotros hoy, pero algo, ¿no? Algo que te voy a dejar de mí para que te acompañe para siempre, o con esto te dejo parte de mí, o con eso te agradezco, o sea, en eso que comentaba de la intención, ¿no? Yo lo entiendo, del porqué de las cosas. Entonces el pensamiento crítico nos tendría que llevar a ese terreno, ¿no? Gracias. Gracias, Manuel, por tu comentario. Yo haría una pequeña inserción en todo lo que has comentado. Ciertamente la filosofía se pregunta ¿por qué? Yo creo que es muy cierto eso que estás diciendo. La filosofía pregunta por qué es. Pero yo también comenté que más que la pregunta ¿por qué? Es ¿para qué? Y el para qué creo que más que una respuesta filosófica, más que buscar una respuesta filosófica, busca una respuesta política. Es decir, piensa solamente la diferencia entre la pregunta ¿por qué? Y ¿para qué? ¿Por qué estamos vivos? Tiene una explicación filosófica. Pero también podríamos preguntarnos ¿para qué estamos vivos? Esa puede ser una pregunta filosófica, pero que tiene un alcance más largo. Yo te diría, piensa la diferencia entre la preguntar ¿por qué? Y ¿para qué? ¿No? Y tal vez la intención se ve más claramente en un para qué que en un por qué. Jorge Rodrigo Mendoza, levantó usted la mano, le escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Algo que me quedó muy grabado durante la clase es que el pensamiento crítico va enfocado hacia la pertinencia de un acto, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo podemos ver en lo que es las nulidades de elección. El concepto de la determinancia se creó para ello, para ver cuál es, ponderar en qué momento se tiene que anular la elección, que se duda totalmente de la misma y tiene que tener ciertos requisitos. El caso de Iliantenco Guerrero, que se mencionó, salió de esta regla general que estableció la Sala Superior mediante la jurisprudencia, pero pues se consideró pertinente por el daño que se le causó a la persona que salió afectada, a la candidata que salió afectada, y más que nada por el mínimo de votos que hubo entre el primer y segundo lugar. Así es, fíjate que es mínimo. Uno pensaría que es mínimo, pero como es el municipio, es mucho, ¿no? Creo que es interesante eso. Y sí, creo que lo interesante es que ves un juego de intenciones, aunque claramente, racionalmente parecería que no lo hay. Y creo que es lo más valioso de ese caso Iliantenco. Gracias por el comentario, Rodrigo. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos? ¿No? Pues muchas gracias.
Francisco Margarito, nos vemos el 7 y el 9, sí, así es. Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo a todas y a todos, que tengan un excelente, bueno, pues ya estamos a miércoles, excelente mitad de semana y preparándose para el fin. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos.